Imaginemos por un momento la sensación de mudarse a una casa nueva. Las primeras semanas uno se fija en absolutamente todo. Totalmente, hasta en el polvo. Exacto, sí, sí. En el crujido de la madera del pasillo al pisar, en cómo entra la luz por la ventana de la cocina a las 4 de la tarde, o incluso en ese ligero olor a pintura fresca que todavía impregna el salón. Ajá. Pero pasa un año y esa conciencia plena desaparece por completo. O sea, ya no se ve la casa, simplemente se vive dentro de ella. Se vuelve invisible, claro. Eso es. Se convierte en el escenario de fondo de nuestra vida, sin más. Es un mecanismo de adaptación fascinante, la verdad. La casa se convierte en la realidad por defecto. Uno se vuelve completamente ciego a la arquitectura que le rodea y que, sin embargo, condiciona todos y cada uno de sus movimientos diarios. Desde dónde se sienta a leer hasta cómo se desplaza a oscuras por la noche para ir al baño. Pues bien, el análisis a fondo que traemos hoy trata precisamente sobre esa ceguera, pero a una escala monumental, casi planetaria, diría yo. Madre mía. Porque todos sentimos en el día a día que la tecnología nos desborda, que vivimos acelerados, perpetuamente agotados, pero solemos cometer el enorme error de pensar que nuestros teléfonos o nuestras redes sociales son simples herramientas neutrales. Claro, como un martillo. Justo, como un martillo que guardamos en un cajón o una batidora en la cocina. Vale, vamos a desgranar esto, porque al diseccionar los conceptos del filósofo Byung-Chul Han en su obra En el enjambre, nos topamos con una realidad muchísimo más inquietante. Desde luego. La revolución digital no ha cambiado solo las herramientas que usamos, ha reprogramado por completo nuestra mente, nuestra sociedad y de forma casi imperceptible nuestra manera de ser controlados. Lo fascinante aquí es que este fenómeno de ceguera tecnológica ya había sido anticipado de alguna forma hace décadas. ¿Así? Sí, aunque con otra tecnología, claro. Tal como advertía el teórico Marshall McLuhan en los años 60, cuando hablaba del impacto de la tecnología eléctrica, hoy estamos literalmente ciegos y mudos ante el inmenso cambio de paradigma que supone el medio digital. Ciegos y mudos, fíjate. Exacto. McLuhan decía aquella famosa frase de que el medio es el mensaje. Es decir, no importa tanto lo que leas en la pantalla, sino el hecho de que tu vida entera pase a través de una pantalla. Ya, la estructura misma. Eso es. Hoy nos estamos embriagando con lo digital, consumiendo contenido de forma compulsiva, sin ver en absoluto las profundas consecuencias de esta embriaguez. Es el momento de encender las luces y mirar bien las paredes de esa nueva casa a la que nos hemos mudado. Me encanta esa imagen. Y para empezar a encender esas luces creo que debemos fijarnos en algo muy evidente en nuestro día a día, que es cómo nos hablamos. Uf, la que hay liada ahí. Ya ves, cómo nos relacionamos con los demás a través de las pantallas. Porque, seamos sinceros, el tono actual en Internet es brutal. Hay una agresividad y una volatilidad constantes que asustan. Totalmente. Y buscando información para este análisis me topé con un detalle revelador sobre la misma muerte del respeto. Es curioso, porque la palabra respeto viene del latín respectare, Ajá. que significa literalmente mirar hacia atrás. O sea, implica mantener una cierta distancia, apartar la mirada un momento y volver a mirar. Dar un paso atrás para reconsiderar al otro. Y esa distancia es el pilar absoluto de la convivencia. El respeto, digamos, esa distancia prudencial, es lo que permite que exista algo llamado espacio público. Claro, Sin embargo, el medio digital fomenta exactamente el polo opuesto, que es el espectáculo. Y fíjate en la raíz de la palabra espectáculo, que viene de spectare. que es mirar fijamente. Eso es, mirar fijamente como un mirón sin guardar ninguna distancia. La erosión progresiva de esa distancia destruye el espacio público tal y como lo conocíamos y fomenta una exposición casi pornográfica de la intimidad humana. Madre mía, ¿es que es tal cual? Claro, cuando eliminas el respeto, eliminas la distancia. Y si a esa mezcla le añades el anonimato que proporcionan las plataformas digitales, el resultado es la sociedad del escándalo, o como se denomina ahora tan gráficamente, la shitstorm. La tormenta de mierda, sí. Bueno, la tormenta de indignación y de basura digital que inunda las redes cada 2 por 3. Claro, porque el anonimato y el respeto, por definición, chocan frontalmente. El nombre propio siempre ha estado ligado a la responsabilidad de lo que uno dice. Si quitamos la cara y el nombre, lo que queda es una masa enfurecida. Pero, y aquí es donde quiero hacer un poco de abogado del diablo. Venga, a ver. Siempre hablamos de esa masa enfurecida de Internet como algo temible. O sea, cuando veo una cancelación masiva en redes o una campaña viral contra una empresa, parece una masa súper coordinada que impone su voluntad. ¿No es eso poder real? ¿No estamos ante una masa revolucionaria? Pues esa es una de las mayores ilusiones de nuestro tiempo. Parece una masa, sí,
pero no lo es en el sentido clásico del término. ¿Por qué no? Pues mira, el psicólogo Gustave Le Bon, a finales del siglo XIX, describía a la masa como un grupo humano con un alma colectiva. Vale. Estaban unidos por una ideología clara y eran capaces de marchar de forma conjunta en una sola dirección. Y, de forma crucial, tenían la fuerza para desafiar y derrocar al poder establecido. Claro, como las revoluciones obreras. Exactamente. Tenían una estructura, un horizonte común, formaban un nosotros. En Internet no tenemos absolutamente nada de eso. Lo que tenemos ahora es un enjambre digital. Un enjambre. Vale, entiendo. Para visualizar esa diferencia, o sea, me imagino a la antigua masa como un ejército organizado, ¿no? Ajá. Que van hombro con hombro empujando rítmicamente hasta derribar un gran muro. En cambio, el enjambre digital actual se me parece más a un gigantesco grupo de hikikomoris. Qué buena imagen. Ya sabes, esas personas que viven totalmente aisladas del mundo exterior en Japón, encerradas en sus habitaciones. Es como si todos estuvieran asomados a sus ventanas individuales en un enorme bloque de pisos, gritando a la vez hacia el patio interior. Sí, sí. Hacen un ruido absolutamente ensordecedor, ¿de acuerdo? Pero es un ruido caótico. O sea, nadie está bajando al patio a construir nada juntos. No hay organización y, por tanto, no construyen poder real. Esa analogía visual es perfecta y nos explica exactamente por qué este enjambre ruidoso es incapaz de iniciar una verdadera revolución. Claro. La indignación en el medio digital es tremendamente fugaz. Estalla de repente y desaparece con la misma velocidad. Carece de la gravedad, del peso y de esa constancia que son imprescindibles para la acción política real. O sea, mañana se olvidan y pasan a otra cosa. Tal cual. El enjambre no forma un nosotros. Son simplemente individuos aislados que coinciden un instante para quejarse de un estímulo, y al minuto siguiente se dispersan hacia el próximo estímulo viral, como si fueran moscas. ¡Qué fuerte! Y esto refuta directamente teorías muy optimistas, como las de pensadores como Michael Hart y Antonio Negri. Ah, sí, los de la multitud. Eso es. Ellos, a principios de los 2000, confiaban en que la red crearía una multitud revolucionaria interconectada, capaz de cambiar el mundo. Parecía que sí, ¿eh? Parecía, pero la dura realidad actual es que hoy ni siquiera hay una clase dominante claramente definida a la que derrocar, Espera, ¿cómo que no hay a quien derrocar? porque el sujeto moderno ha interiorizado tanto el sistema que se explota a sí mismo. Trabajamos sin descanso, optimizamos nuestro tiempo de ocio. Hasta cuando descansamos estamos siendo productivos. Exacto. Y encima lo hacemos creyendo profundamente que somos libres y que nos estamos realizando personalmente. Es la autoexplotación perfecta. Es una trampa perfecta, estoy totalmente de acuerdo. Nos sentimos súper comunicados, tecleando y emitiendo opiniones a todas horas, pero estamos más aislados que nunca en nuestras respectivas habitaciones virtuales. Sin duda. Y fíjate, eso me lleva a otra contradicción que directamente me vuela la cabeza. Si estamos tan aislados en realidad, ¿por qué tenemos esta sensación perpetua de estar profundamente conectados con el resto del mundo? Esa es la gran ilusión. Supongo que tiene que ver con la eliminación de los filtros, ¿no? Antes había intermediarios, la prensa, los editores, pero ahora todos somos emisores directos. Ajá. Sin embargo, no nos vendieron esto como la máxima democratización. O sea, siempre nos hemos quejado de que los medios tradicionales y los periodistas manipulaban la información según sus intereses. Sí, esa era la queja histórica. Entonces, ¿no es algo objetivamente bueno que ahora todos tengamos voz directa y podamos saltarnos esos filtros institucionales? A primera vista sí, suena a una liberación democrática sin precedentes. A este fenómeno se le llama la desmediatización, o sea, la eliminación de los mediadores. Vale. Pero al quitar los filtros, también quitamos las compuertas que regulaban el flujo de la información. Y esto es peligroso. Figuras literarias como Peter Handke o Michel Butor han advertido repetidamente que el pensamiento profundo requiere algo que estamos perdiendo. ¿El qué? Silencio. La verdadera creatividad y el espíritu humano requieren silencio. Requieren lo que en filosofía se llama negatividad. Negatividad. Sí, es decir, un espacio vacío, un retiro de los estímulos constantes para poder digerir la realidad. Claro, parar a pensar. Exacto. Al convertirnos todos en productores, emisores y consumidores constantes de información las 24 horas del día, hemos erradicado ese silencio vital. Ya, no hay pausa.
Lo que hemos generado, en nombre de esa democratización, es un ruido continuo que nos ensordece. Y lo más preocupante es el cómo nos comunicamos hoy en día. ¿A qué te refieres? A que lo hacemos a través de dispositivos que eliminan algo fundamental en la naturaleza humana, que es la presencia física, el cuerpo. Ostras, esto enlaza con una anécdota histórica maravillosa que aparece en los análisis sociológicos y que me dejó alucinado. La historia de Listo Hans. Ah, sí, el caballo. Sí, el caballo. Era un caballo famosísimo en la Alemania de principios del siglo XX que supuestamente era un auténtico genio de las matemáticas. ¡Qué locura! Sabía sumar, restar e incluso calcular fracciones. Si le preguntabas, por ejemplo, cuánto es 3 más 5, el caballo empezaba a golpear el suelo con la pezuña exactamente 8 veces y luego paraba. Y la gente alucinaba, claro. Dejaba a todo el mundo boquiabierto normal. Pero años después, un psicólogo lo estudió a fondo y descubrió que el caballo no tenía ni la más remota idea de matemáticas. Lógicamente. Lo que el animal hacía magistralmente era leer el lenguaje corporal casi imperceptible de la gente a su alrededor. Fíjate. Hans notaba cómo se tensaba la postura del público mientras él daba golpes y detectaba el microgesto de alivio o relajación en los humanos cuando llegaba la respuesta correcta. Y justo ahí dejaba de golpear. Es que es un ejemplo brutal sobre cómo funciona realmente nuestra especie. La comunicación humana, queramos o no, es mayoritariamente táctil, espacial, corporal, olfativa y no verbal. Claro. Es inherentemente opaca y está llena de misterio. No todo se dice con palabras. Pero claro, el medio digital es un filtro tremendo que elimina toda esa dimensión física. La borra por completo. Piensa simplemente en cómo operan las videollamadas. Cuando usamos Skype o Zoom o cualquiera de estas plataformas, se genera una extraña asimetría de la mirada. Es verdad, siempre estás mirando a un lado. Claro, si tú quieres que la otra persona sienta que la miras a los ojos, tienes que mirar directamente a la diminuta lente de la cámara, en el borde superior de tu pantalla. Sí. Pero claro, si haces eso, tú no estás viendo la cara de la persona. Y si miras su cara en la pantalla, a la otra persona le parece que estás mirando hacia abajo, como si estuvieras esquivando el contacto visual. Qué agobio. Es cierto. Las miradas en el mundo digital nunca llegan a cruzarse realmente. Y si vamos a la propia materialidad del dispositivo, la pantalla táctil de un móvil es lisa, plana, súper brillante y transparente. Ajá. Carece por completo de esa sombra o de ese velo de misterio que, como explicaba el psicoanalista Jacques Lacan, es indispensable para que exista la fascinación o el deseo genuino hacia el otro. Ostras. Esa idea de lo liso y la falta de misterio me lleva a un terreno un poco oscuro, la verdad. A ver. Porque si tocar una pantalla perfectamente pulida nos permite deslizar el pulgar hacia la izquierda o hacia la derecha, Ya sé por dónde vas. y con ese simple roce físico podemos descartar imágenes, borrar perfiles e incluso rechazar a seres humanos enteros en aplicaciones de citas. Sí, las apps de citas son el ejemplo perfecto. La pregunta es, ¿estamos en el fondo reprogramando nuestro cerebro para tratar a las personas como simples objetos de consumo en un catálogo? O sea, objetos lisos que apartamos de nuestra vista en cuanto nos aburren mínimamente. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es un rotundo sí. Y estoy convencida de que el mecanismo psicológico detrás de esto se debe a la erradicación sistemática de esa negatividad que mencionábamos antes. Vale, aclaremos esto. En filosofía, la negatividad no es ser pesimista. Es la existencia del límite, del dolor, del roce, de la oposición, del paso del tiempo y, en última instancia, de la muerte. Todo lo que nos incomoda. Exacto. Y Hermello Digital, por su propio diseño, intenta borrar todo eso. La fotografía analógica, como analizaba magistralmente Roland Barthes, siempre llevaba implícito un mensaje de mortalidad y del paso del tiempo. Claro, la foto en papel se estropea. ¿Sabías que ese instante ya había muerto? El papel físico acababa amarillando, degradándose. Sí. Pero la imagen digital es atemporal. Es un archivo perfecto e incorruptible. Un presente perpetuo de sonrisas con filtros y retoques. Es como de plástico. Totalmente. Hay una metáfora estupenda que usa la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock para ilustrar esto de forma genial. Me encanta esa peli. En la película, la ventana de la habitación es analógica, es física, y por tanto supone un peligro real. El mundo exterior, lo real, lo doloroso, incluso un asesino,
puede romper el cristal e irrumpir violentamente en tu zona segura. Te puede hacer daño. Exacto. En cambio, la ventana digital de nuestros móviles hace exactamente lo contrario. No nos abre al peligro del mundo exterior, sino que nos blinda contra la realidad. ¡Qué fuerte! Nos aísla en una especie de burbuja higienizada y nos encierra en una cámara de eco narcisista, donde el mundo entero queda reducido a un espejo del que solo esperamos que nos devuelva un constante me gusta. Fíjate, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta obsesión compulsiva, esta búsqueda infinita de la positividad, de evadir el dolor y buscar la validación constante, no solo afecta a nuestras relaciones amorosas o sociales, ¿verdad? Para nada, va mucho más allá. Alterado de raíz nuestra forma de procesar el conocimiento. Hemos mutado cognitivamente. Así es. Y para ilustrar esto de forma sencilla, podemos fijarnos en el contraste entre dos arquetipos fundamentales de los que hablan los textos, el labrador y el cazador. Me encanta esta comparación. Históricamente, siempre habíamos operado bajo el modelo del labrador. El labrador, que es una figura central en el pensamiento del filósofo Martin Heidegger, es una persona anclada a la tierra. Ajá. Tiene una virtud clave: la paciencia. Vital. Sabe que no puede gritarle a una semilla para que crezca más rápido, por mucho que quiera. Claro que no. Siembra, observa, cuida y espera a que la verdad, como los frutos, madure a su debido tiempo, porque entiende que la tierra esconde misterios que no se pueden forzar. Exacto, es ver el conocimiento como un proceso de cultivo lento. Pero claro, frente a ese labrador paciente, el paradigma de nuestro tiempo es el cazador digital. Uf. El cazador no cultiva absolutamente nada, solo recolecta de forma agresiva, no tiene paciencia, sufre de ansiedad constante, es móvil, errático. Va saltando de un lado a otro. Continuamente. Exige una transparencia total e inmediata de su entorno y navega por la red haciendo clics nerviosos de enlace en enlace, como quien dispara flechas a presas que se mueven rápido. Tal cual. Dispositivos como las gafas de realidad aumentada o los cascos de realidad virtual son el arma definitiva de este nuevo depredador. Están diseñados para escanear rostros, extraer datos al instante y aniquilar cualquier misterio en milisegundos. Es que es como esa ansiedad tremenda que sentimos ahora cuando abrimos plataformas como Netflix. O sea, podemos pasarnos 20 minutos haciendo un scroll frenético. Cazando. Exacto, cazando el próximo estímulo visual. Pero luego somos absolutamente incapaces de frenar, comprometernos con una sola película y dedicarle nuestra atención sostenida durante 2 horas. Es agotador. Muchísimo. Y esto me recuerda a una falsa utopía de los inicios de la era informática que leí. Había un teórico, Wilhelm Flusser, que soñaba con que la automatización y la desaparición del trabajo físico darían paso a lo que él llamaba el Homo Ludens. ¡Ay, pobre! Sí, el ser humano que simplemente juega tecleando, libre de cargas y penurias, pasándolo genial. Y qué inmensamente equivocada resultó ser esa profecía. Tela. La realidad le ha dado la espalda a Flusser de la forma más perversa imaginable. El juego no nos liberó en absoluto. El juego se ha convertido en nuestro trabajo. Es verdad. Nuestro tiempo de ocio. O sea, actualizar perfiles, subir fotos, interactuar con marcas, hacer scroll infinito. Todo eso genera dinero. Exacto, es en realidad una forma encubierta de trabajo no remunerado. Es pura explotación que alimenta directamente las inmensas bases de datos del gran capital tecnológico. ¿Trabajamos gratis para ellos desde el sofá? Tal cual. Y en este proceso hemos sustituido la acción humana de narrar por la acción maquinal de contar. Explica esto un poco más. Piénsalo. En las redes sociales no construimos relaciones narrativas con pausas, con profundidad, con un contexto. Simplemente acumulamos una cantidad de amigos o seguidores que se cuentan numéricamente. 1000 seguidores, 2000 seguidores. Eso es. Nuestro muro, ese timeline infinito, no relata una historia coherente de nuestra vida. Es solo una adición matemática de eventos aislados, uno debajo del otro, sin conexión real. Es una locura si lo piensas. Porque acumular datos compulsivamente de esa manera me parece que es como obsesionarse con contar cuántas palabras o cuántas letras A tiene una novela monumental como El Quijote. Qué buen ejemplo. O sea, contar todas las palabras en lugar de sentarte tranquilamente a leer la maldita historia. Sí. Pero aquí te lanzo una pregunta directa, porque esto choca muchísimo con el sentido común de toda la vida. A ver. Siempre se ha dicho que la información es poder.
¿Significa todo esto que tener acceso infinito a toda la información del mundo nos está haciendo paradójicamente más ignorantes y estúpidos? Absolutamente. Y es fundamental comprender el porqué técnico y psicológico detrás de esta paradoja. Cuéntame. La información no es conocimiento. La información suma, se acumula en terabytes y terabytes, pero no aclara nada por sí sola. Para llegar a la verdad en su sentido cognitivo y filosófico, volvemos a necesitar esa negatividad de la que hablábamos antes. El parar. Exacto. La verdad requiere la capacidad humana de excluir datos irrelevantes, de seleccionar, de pausar e incluso la capacidad vital de olvidar. Dejar ir cosas, eso es. Cuando el cerebro es bombardeado por un tsunami de datos inconexos y sin contexto previo, el pensamiento puro y estructurado simplemente se colapsa y se atrofia. Peta. Peta, totalmente. En psicología clínica, de hecho, esto ya se ha bautizado como el síndrome de fatiga de la información. Madre mía, y ya tiene nombre. Sí, y genera una parálisis analítica total. Quien sufre este exceso informativo crónico pierde la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. No puede priorizar. Todo parece igual de importante. Exactamente, lo que desemboca en una profunda incapacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones en su propia vida. Y, muy frecuentemente, deriva en una depresión de corte narcisista. ¿Por qué narcisista? Simplemente porque la realidad externa se vuelve demasiado abrumadora y caótica para procesarla, así que el individuo se encierra en sí mismo. Vale, a ver, recapitulemos un segundo porque las piezas empiezan a encajar de una manera bastante preocupante. Vamos allá. Sí, por un lado, hemos perdido la capacidad de pensar con claridad debido a este síndrome de fatiga de la información. Ajá. Y por otro lado, somos incapaces de organizarnos y actuar de manera políticamente unida, porque nos hemos convertido en un enjambre de individuos aislados, impacientes y ruidosos. Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién demonios toma las decisiones? O sea, ¿cómo se nos gobierna, cómo se nos controla y dirige en esta nueva y caótica estructura social? Llegamos a la clave del asunto. Esta es la transición estructural más profunda de todo este análisis que estamos haciendo. ¿Me temo lo peor? A nivel de sociedad, hemos pasado de ser ciudadanos a ser meros consumidores. Ya. Y hay un precedente histórico alucinante que lo ilustra a la perfección. Es un experimento que se hizo en Estados Unidos en la década de los 70, llamado el sistema Cube. ¿Cube? No me suena de nada. Era una televisión por cable pionera, súper interactiva para la época, que venía con un mando a distancia especial. Resulta que durante las emisiones de debates políticos locales, los espectadores podían opinar y votar en tiempo real pulsando los botones de su mando desde el sofá de su casa. ¡Qué fuerte! O sea, el bisabuelo del botón de me gusta de Facebook, pero en la época de la música disco. Literalmente. Y es fascinante, sí, pero también es aterrador. Claro, porque estás reduciendo un debate social, ético o existencial complejo, que normalmente requeriría salir a la plaza pública, escuchar al contrario, matizar, sudar, pelear y llegar a consensos. Exacto. Lo estás reduciendo a un simple clic de un botón de plástico mientras comes patatas fritas. Esa es la tragedia. El ciudadano activo, reflexivo, ha sido despojado de sus deberes y sustituido por un consumidor pasivo cuya máxima expresión de voluntad política es elegir entre me gusta o no me gusta. Es deprimente. Y el precio invisible de esa extrema comodidad es lo que los sociólogos denominan la protocolización total de la vida. ¿Qué significa eso exactamente? Que cada paso que das en la calle con el GPS del móvil activado, cada mensaje privado, cada búsqueda en Google, por insignificante que te parezca, O cuando pagas algo. cada vez que pagas un café con el teléfono o incluso si te quedas mirando un vídeo 10 segundos más de lo normal en una red social, dejas un rastro digital imborrable. Migas de pan digitales. Funcionaba en base a la confianza. Y la confianza es un salto de fe. Tú confías en tu vecino o en tu banco, aunque no tengas toda la información sobre ellos. Claro. Hoy esa confianza humana ha sido aniquilada y ha sido sustituida por el control total de los datos. Hay empresas gigantescas operando en la sombra, corredores de datos como Axiom, Axiom, sí. que no fabrican absolutamente nada físico, solo recopilan inmensos océanos de información, el famoso Big Data. Tienen expedientes con miles de puntos de datos de cientos de millones de personas. Madre mía.
Literalmente saben mucho más de los individuos, de sus fobias, de sus enfermedades no diagnosticadas y de sus intenciones de voto, que los propios servicios secretos estatales. Claro. Y aquí creo que hay que aclarar una diferencia fundamental en cómo se ejerce el poder ahora en comparación con el pasado. Sí, es un cambio de paradigma. Michel Foucault, el gran pensador francés, acuñó el famoso término de la biopolítica. Foucault explicaba cómo el poder tradicional, digamos el Estado en los siglos XIX y XX, controlaba a la población manejando sus cuerpos físicos desde el exterior. Claro, la disciplina física. Eso es. Controlaban las tasas de natalidad, te decían a qué hora fichar en la fábrica, te imponían el servicio militar obligatorio, cerraban las fronteras o imponían toques de queda. El Estado controlaba tu cuerpo. Ajá. Pero lo que Byung-Chul Han nos desvela es que hoy hemos dado el gran salto evolutivo hacia la psicopolítica. La psicopolítica, exacto. Ya no hace falta encerrar el cuerpo físico en una fábrica, porque ahora el poder vigila, predice y manipula directamente nuestra psique, nuestro comportamiento emocional y nuestro inconsciente. Y lo hace desde dentro. Y esto plantea una pregunta importantísima, quizá la más crucial de nuestra era, sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. ¿Cuál? Que la represión física clásica genera resistencia. O sea, si te obligan a hacer algo a la fuerza, te rebelas. Lógico. Pero la explotación psicopolítica es infinitamente más eficiente, precisamente porque no genera anticuerpos. La sentimos de forma genuina como una expresión de nuestra propia libertad. Totalmente. O sea, no vivimos en una distopía gris como la de la novela 1984 de George Orwell. No, que va. No hay un gran hermano sádico obligándonos a mirar pantallas bajo amenaza de tortura o muerte. La realidad es muchísimo más retorcida. ¿Somos nosotros? Somos nosotros mismos quienes nos compramos las cámaras, pagamos la conexión a Internet carísima y entramos voluntariamente y con una sonrisa de oreja a oreja en la celda de ese panóptico digital. Así es. Iluminamos cada rincón oscuro de nuestra intimidad, subiendo fotos de nuestros hijos, compartiendo nuestra ubicación en tiempo real y detallando nuestras rutinas de ejercicio al milímetro. Constantemente. Le hacemos el trabajo sucio al vigilante. Y encima le damos las gracias con un like. Exactamente. El vigilante ya no tiene que interrogarte en un cuarto oscuro. Tú mismo publicas tus confesiones a diario en abierto. Es muy loco. Y el análisis de estas ingentes cantidades de datos mediante algoritmos predictivos es capaz de identificar patrones de conducta colectiva que ni nosotros mismos somos capaces de verbalizar. De hecho, revela la existencia de un inconsciente digital de la sociedad. Un inconsciente digital. Sí. Hace unos años, Chris Anderson, que era el antiguo editor de la revista Wired, escribió un artículo súper polémico donde señalaba que, ante la correlación masiva de datos, la teoría científica o sociológica clásica empieza a estar obsoleta. Obsoleta. Ya no sirve. Según él, ya no importa intentar entender por qué la gente toma ciertas decisiones, por qué compran un producto o por qué votan a un candidato en concreto. Los modelos de Big Data simplemente detectan, a nivel estadístico, qué palancas emocionales tocar para que lo hagan. Ostras. Y con predecir y estimular esas palancas, basta y sobra para manipular el comportamiento social a escala planetaria, sin que el individuo sospeche absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Si nos alejamos un momento, respiramos hondo y hacemos una síntesis de este viaje por las profundidades de nuestro sistema actual, vemos que hay un patrón de transformación radical. Muy radical, sí. Pero que actúa de forma súper sigilosa. Son los cimientos invisibles de esa casa nueva a la que nos mudamos al principio del análisis, de la que hablábamos. Vemos cómo hemos pasado de interactuar manteniendo un respeto y una distancia vitales para tolerarnos, Ajá. a degenerar en un enjambre ruidoso, emocionalmente inestable y muy aislado. Sí. Hemos sacrificado la construcción de una narrativa vital y el conocimiento profundo, cambiándolo por el simple y estéril conteo matemático de datos, de clics y de validaciones fugaces. Eso es. Y lo que es más grave, a nivel social, hemos entregado alegremente nuestro poder y nuestra responsabilidad de ciudadanos activos, conformándonos con el rol cómodo, pero totalmente pasivo, de consumidores, dejándonos gobernar y pastorear voluntariamente por una red de psicopolítica algorítmica. Creo que acabas de trazar un mapa brutalmente preciso de nuestra realidad contemporánea. Da miedo, la verdad. Da mucho miedo.
Por eso es crucial que quien nos escuche ahora mismo intente retener esta perspectiva. Y sobre todo que reflexione conscientemente la próxima vez que de manera totalmente automática extienda la mano para coger el teléfono. O para aceptar las cookies de una web, que lo hacemos sin mirar. Exacto, en ese instante exacto en que haga clic en el botón de aceptar todas las cookies. Date cuenta de que ese pequeño dispositivo de cristal que las campañas de marketing nos venden incansablemente como el puente mágico para conectar con nuestros seres queridos, Sí. actúa simultáneamente como el escáner de extracción de datos más agresivo jamás diseñado en la historia de la humanidad y opera silenciosamente para leer, codificar y dirigir el inconsciente colectivo de toda una civilización. Tela. Y para cerrar este análisis a fondo de hoy, hay una metáfora que aparece mencionada entre los textos sociológicos que hemos estudiado y que la verdad se me ha quedado grabada a fuego en el cerebro. ¿Cuál es? Viene del gran escritor Franz Kafka, a principios del siglo pasado. ¿Así? ¿La de las cartas? Sí, Kafka tenía una desconfianza enorme, casi paranoica, hacia la tecnología de su época, que era la comunicación postal masiva, las cartas. Decía poéticamente que, al comunicarnos exclusivamente por cartas escritas, estábamos creando fantasmas intermedios. ¿Fantasmas? Fantasmas invisibles que habitaban entre el emisor y el receptor, y que se terminaban tragando la verdadera esencia de la comunicación humana. Él decía que los besos enviados por carta nunca llegaban a su destino real. Qué bonito y qué triste a la vez. ¿Verdad? Decía que se los bebían los fantasmas por el camino, dejando solo papel entintado y frío al llegar. Es una imagen poética preciosa, pero profundamente profética. ¿A qué sí? Totalmente, porque la advertencia para nosotros, trasladada a nuestro siglo, es que los fantasmas de la época de Kafka ahora son 100% digitales. Ya no beben tinta, beben datos. Exacto, son algoritmos sin rostro. Son entidades matemáticas autónomas que no sienten absolutamente nada y que operan a velocidades que escapan por completo a la comprensión humana. Totalmente. Y están fuera de cualquier control ético o legislativo tradicional. Lo vemos todos los días en el trading de alta frecuencia en la bolsa, por ejemplo. Sí, que operan solos. Donde máquinas deciden el valor de los alimentos básicos en milisegundos para todo el planeta. O lo vemos en las zonas indetectables de la red Tor, que están operadas y gestionadas por sistemas inhumanos. Exacto. Fantasmas digitales voraces que se alimentan de nuestra atención. Y eso nos lleva a una última idea, verdaderamente perturbadora, para que quien nos escuche le dé vueltas por su cuenta esta noche. Venga, a ver, ¿con qué nos dejas? Hoy estamos fomentando y aplaudiendo sin parar la llegada del famoso Internet de las cosas. Sí. Llenamos nuestros hogares de electrodomésticos, coches, relojes e incluso bombillas inteligentes que se comunican entre sí, cruzando datos a nuestras espaldas para vigilarnos, optimizar sus procesos y generar metadatos incesantes. Todo conectado. Todo. La pregunta es, si delegamos toda nuestra comunicación y nuestra organización social en estas redes invisibles, acabaremos viviendo en un mundo donde las máquinas, los grandes servidores y los algoritmos formen la verdadera sociedad, dejándonos a los seres humanos relegados al triste papel de simples baterías biológicas. Fuentes pasivas de datos que solo sirven para alimentar ese frío y matemático mundo de fantasmas digitales. Madre mía. Al final, si lo piensas, la casa nueva a la que nos hemos mudado, esa a la que nos hemos vuelto totalmente ciegos y de la que hablábamos al principio, Sí. no solo está habitada por nosotros, da la sensación de que en realidad está poseída. Es una reflexión muy cruda que sin lugar a dudas merece que nos detengamos un segundo, respiremos y la pensemos con calma. Antes, por supuesto, de hacer el próximo clic y sumergirnos de nuevo en el enjambre. Así es. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este largo y necesario recorrido por las sombras de nuestra realidad hiperconectada. Hasta el próximo análisis a fondo.